Hermanos y hermanas, me han dicho que este salón tiene condiciones acústicas muy buenas y quiero saber si me oyen bien desde las últimas filas. Bien, entonces procedo al primer estudio sobre el libro de Jonás. También se le suele llamar profecía de Jonás, pero quizá sea el único que no es profecía de Jonás. Es una pequeña biografía de Jonás en un episodio especial de su vida. Este estudio primero abarcará solo 4 versículos, los 4 primeros versículos. Y yo le titulo Introducción, simplemente. La primera parte tiene los detalles personales y es el versículo primero. La segunda parte, que titulo Mensaje de Dios y desobediencia de Jonás, comprende los versículos 2 y 3. Y la tercera parte, el tercer punto, Dios frustra la huida de Jonás, versículo 4. Vamos a ver pues el versículo primero. Dice: vino palabra de Jehová, o de Yahvé, como suelo decir yo, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y luego dirá cuál es el mensaje que le da. Veamos primero cuáles eran las circunstancias político-religiosas en que ocurre esto. Ocurre en la primera mitad del siglo VIII antes del Señor Jesucristo. Está reinando en el reino del norte, porque ya hacía casi 2 siglos que se había separado Israel, el reino del norte, las 10 tribus se había separado del sur, que se llama ya reino de Judá, y comprendía las tribus de Judá y Benjamín. Está reinando en Israel Jeroboam II, y nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes que este Jeroboam II estaba imitando los malos hechos de Jeroboam I. Voy a leer en Segunda de Reyes 14, porque precisamente en estos versículos se nos da una actuación anterior de Jonás. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, versículo 23, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Y reinó 41 años, reinado largo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, o sea, el primero que hubo como rey de Israel después de la separación. No se apartó de todos los pecados, quiere decir que no se apartó de ninguno de los pecados que había cometido el Jeroboam anterior. Pues estas son las circunstancias políticas. Religiosamente, Israel, el reino del norte, que nunca estuvo espiritualmente bien y del cual ningún rey fue bueno. En el reino del sur, en el reino de Judá, encontramos 4 reyes buenos, más o menos en cada uno, aunque casi todos tuvieron sus defectos también, pero buenos. En el reino del norte, ninguno. Pero especialmente en el reinado de Jeroboam II, la condición religiosa, espiritual del reino de Israel había llegado a un grado tal que escasamente se podía bajar más de lo que se había bajado. Comparándolo con Amós 8:11, vamos a ver lo que viene.
Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. No había quien les dijera palabra de Jehová y ellos la buscaban cuando en realidad no merecían tenerla. No merecían tenerla. Pero aún en aquellos tiempos tuvieron a Jonás y Jonás intervino en ese pasaje de Segunda Reyes 14, intervino bien. Ahora lo va a hacer mal, pero entonces intervino bien. Dice, después de lo que he leído, del que hizo pecar a Israel, Segunda de Reyes 14, 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, luego es el mismo, profeta que fue de Gat-Hefer. Coincide, por lo tanto, aunque aquí no pone que era de Gat-Hefer, coincide con que era Jonás e hijo de Amitai. Tengamos en cuenta una cosa. Al contrario de lo que dice aquí en Amós 8:11, ahora nosotros podemos tener hambre y sed de la palabra de Jehová, y la tenemos. Tenemos toda la revelación de Dios escrita en su palabra y terminada en el último versículo del Apocalipsis. El comienzo de la epístola a los Hebreos nos dice que el Dios aquel que en varios fragmentos y de varios modos había hablado a los patriarcas por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado, dice el griego, en hijo. En hijo. Naturalmente, que quiere decir por medio de su hijo. Pero es curioso que diga en hijo, como diciendo, es Dios en forma de hijo que se encarna y viene a declararnos al Padre. No tenemos ninguna excusa. Israel, aunque estaba religiosamente decaído, podía tener alguna excusa en que no se le predicaba la palabra de Dios y era muy poco lo que conocía en comparación con lo muchísimo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Nosotros sí que verdaderamente no tenemos excusa, sino que lo que tenemos es una gravísima responsabilidad por lo mucho que sabemos, o por lo menos lo mucho que podemos saber, porque tenemos a nuestro alcance toda la palabra de Dios. Dice que esta palabra vino, el verbo ser, el verbo llegar a ser, es el que tengo aquí en el hebreo, y suele salir al principio de casi todos los profetas. En realidad lo que dice es Vayeí, y llegó a venir, y llegó a ser palabra de Jehová a Jonás. Casi siempre comienza con un i. Nuestra Reina Valera se lo ha comido, pero en realidad es y vino. Y yo escuché hace mucho tiempo una interpretación de esto, y es que la Biblia, para que se vea cómo empalma la palabra de Dios, comienza incluso algunos libros, especialmente los profetas, con un i, como diciendo, esto está empalmando con algo que había delante. Y vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás significa paloma, y el nombre de su padre, Amitai, significa veraz. En realidad es un plural constructo que diríamos verdades. La palabra para verdad en hebreo es emet. Es muy curiosa, porque tiene la primera letra del alfabeto hebreo, la última y la del medio. Como diciendo, emet, la verdad, es la enciclopedia completa de Dios, desde la A hasta la Z, sin dejarse la M ni la N que están por en medio. ¿Sí? Curiosísimo. Pues bien, Amitai es un plural de emet, un plural constructo.
aunque significa veraz, viene a decir verdades. Así lo veían los hebreos, porque el hebreo escasamente tiene adjetivos, lo dice todo por medio de sustantivos. Pues bien, Amitai, esto de que vino la palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, nos dice una cosa. Dios conocía personalmente y muy bien a Jonás, a su familia, a su padre, y conocía también a su familia. Y también nos conoce a cada uno de nosotros, y nos conoce, como yo suelo decir, no de una manera general, sino de una manera universal, que no es lo mismo. Una manera general es ver a los demás como una masa, pero sin percibir a cada individuo. Una manera universal hacia uno, quiere decir que se ve a muchos o a todos, pero de forma que se vea también a cada uno como si no hubiera más que él. Dios nos ve y nos conoce a cada uno de nosotros como si en el mundo no hubiera nadie más, pero a cada otro lo conoce igual. Y más aún, un pensamiento que a mí me consuela, y siempre lo digo, sobre todo cuando hablo de estos versículos. Si en el mundo no existiera más que uno de nosotros, nacido en pecado y habiendo añadido más pecados a la naturaleza caída, solo uno, Dios habría enviado a su Hijo a padecer y a morir por ese uno. La santidad y el amor de Dios conjugados no hubieran permitido que esa obra de su mano, esa obra maestra, el hombre, pereciese sin ofrecerle la gracia. Estoy convencido de eso, conociendo lo que es el carácter de Dios. Pues bien, nos conocen no solamente a cada uno, y cada uno en universal, sino que nos conoce por fuera y por dentro. Los hombres no nos conocemos más que por fuera. Cuando ya se tiene alguna edad, y sobre todo si se aprende algo de psicología, hay 100.000 maneras de conjeturar lo que es una persona por dentro. Pero en realidad, el conocimiento íntimo de la persona humana solo lo tiene Dios. Yo lo repito muchísimas veces, cada persona es un misterio. Un misterio solamente conocido del todo para Dios. Yo suelo añadir, en ese misterio que es cada ser humano, solamente podemos aproximarnos a él como a algo sagrado, con los pies descalzos y con respeto y sentido de la responsabilidad. Lo que Pablo llama con temor y temblor, que lo hemos visto en la epístola a los Filipenses. Con temor y temblor hemos de acercarnos a cada ser humano, o para aconsejarle, o para advertirle, o para amonestarle, para lo que sea, pero siempre para hacerle prosperar espiritualmente. Así que esto nos da un consuelo grande, y es que aunque los demás, y cuando digo los demás incluyo también a los comiembros de iglesia, aunque los demás no nos conozcan interiormente, aunque los demás nos traten con indiferencia, aunque los demás nos juzguen mal lo que hacemos o lo que decimos, tenemos el consuelo de que Dios nos conoce muy bien, mejor siempre de lo que nos conocen los demás, y juzgándonos con exactitud. Un prójimo puede juzgarnos demasiado bien o demasiado mal, que es lo que suele ocurrir. Por una parte o por otra se van los que nos juzgan, pero Dios nos juzga exactísimamente, mucho mejor que lo que nosotros juzgamos. Y en la epístola de Juan, en el capítulo 3, hay un versículo que a mí me agrada mucho. Es aquel que dice: si nuestro corazón nos acusa, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Ese versículo quiere decir ni más ni menos que un creyente bien dedicado al Señor puede llegar a un momento en delicada conciencia de juzgarse a sí mismo peor de lo que es. Y a este es al que le dice Juan: mira,
No te abochornes demasiado. No estés tomándote la temperatura siempre de si estás mejor o peor. Tú eres la persona a la cual el demonio está tentando por ahí. Pero mira, Dios es mayor que tu corazón. Y te va a excusar incluso en algunas cosas en que tú te acusas. A esto se puede llegar, sí. Sí, cuando se entiende bien. La primera epístola de Juan, eso es lo que significa ese versículo y nada menos que eso. En esto de vino a Jonás, hijo de Amitai, también veo yo otra cosa. Si recordáis la historia o parábola del rico y de Lázaro, os encontraréis con una cosa que sorprenderá a muchos. El nombre del rico, que tan estimado era, que tendría un entierro tan pomposo, no se sabe. La Biblia no dice cómo se llamaba. He visto que en algunas Biblias dicen el Dives y Lázaro. Es una tontería de marca mayor. ¿Sabéis por qué? Porque Dives es la palabra latina para decir rico. Y claro, si se toma de la Vulgata latina y ve uno Dives, dice, mira, así se llamaba ese. ¿Qué se va a llamar? Dives significa rico y nada más. Del rico no se sabe el nombre, pero del pobre sí. Se sabe que se llamaba Lázaro, que es la forma griega del hebreo Eleazar. Es decir, Dios ayuda, o la ayuda de mi Dios, igual que Eliezer. Eliezer y Eleazar son iguales, podemos decir. La ayuda de mi Dios. Y francamente, ese pobrecito tuvo la ayuda de Dios. Porque después de pasarlo mal aquí, como le dice Abraham, se le ha dado vuelta la tortilla, le dice Abraham al rico. Tú allí disfrutabas y este otro lo pasaba mal, ahora se han cambiado las cosas. A ti te toca sufrir y a este le toca gozar. Y así pasa, gracias a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no condena las riquezas, condena el abuso de las riquezas. Pero también dice el Señor Jesucristo que, ¡ay, qué difícil es que un rico se salve! No imposible, porque, como añade él después, con Dios todas las cosas son posibles. Y un rico que hace buen uso de su riqueza puede ser pobre en el espíritu y entrar en el reino de los cielos. En cambio, un pobre puede ser rico de corazón, rico de espíritu, porque tiene avaricia y querría ser como aquel millonario o tener tantos millones, y este no puede entrar en el reino. Porque no dice rico y pobre, sino pobre en el espíritu, es decir, que tiene corazón de pobre. Y el otro, siendo pobre, puede tener corazón de rico. Por Segunda de Reyes 14:25 vemos pues que Jonás era de Gat-Hefer. Está a muy pocos kilómetros de Nazaret. ¿Recordáis del Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 52? Reprenden los demás miembros del Sinedrio o Sanedrín a Nicodemo, porque Nicodemo les dice, ¿es que puede alguien condenar a un hombre sin oírle? La ley no condena a nadie sin oírle. Y le dicen, ¿también tú eres Galileo? ¿No sabes que de Galilea no salió ningún profeta? ¡Qué falta de memoria! ¡Qué falta de memoria! Gat-Hefer está en Galilea y muy cerca de Nazaret. ¿Por qué se les olvidó? Lo veremos en el resto del estudio. Se les olvidó porque el libro de Jonás les hacía pupa. La forma en que Jonás se había conducido y la forma en que Dios se había conducido con Jonás les hacía pupa. Los judíos eran exclusivistas y este libro de Jonás es todo un libro contra el exclusivismo racista de los judíos. Jonás desobedeció en parte por eso, ya lo veremos después. De modo que todo un Sanedrín, ignorando, olvidando que de Galilea había salido algún profeta. Por ese lugar, como digo,
vemos que Jonás había sido usado y había sido usado para bien, para provecho material de Israel. Y ahora, ¿qué pensaría Jonás al venir palabra de Jehová o de Yahvé sobre él? ¿Qué pensaría? Dándonos cuenta de las circunstancias político-religiosas de Israel en aquella sazón, Jonás podría preguntarse en unos segundos, antes de que le llegara el mensaje: bueno, en la forma que se encuentra mi país, es probable que venga de Dios alguna advertencia seria o alguna amenaza grave contra mi pueblo. O quién sabe, como yo ya hice un gran servicio a favor de lo material, quizá me venga una palabra de que va a mejorar la condición incluso material de Israel. Es curioso que con una decadencia espiritual tan grande como la había entonces, la prosperidad de Israel era tremenda, la prosperidad material, quiero decir. ¿Qué será? Ay, pero no era así. No era así. No iba a ser usado en esta ocasión Jonás para beneficio de Israel, ni siquiera para dar una reprimenda a los líderes o al pueblo de Israel. No. Esta mentalidad que tenía Jonás estaba equivocada, pero la nuestra también puede estar equivocada muchas veces. Se puede pensar como Jonás, ¿sabéis cuándo? Cuando estamos midiendo a las congregaciones por números o por dinero. Ay, que ya tiene 100 miembros. Ay, que ya tiene 150. Ay, ¿qué tal? Sí estaba pensando Jonás. Más para Israel, que prospere. Hombre, espiritualmente lo primero, pero si es también en lo material, mejor. Esta es una mentalidad de Jonás y una mentalidad equivocada. A Dios los números le interesan muy poco si falta la calidad. Lo tengo aquí, pero recuerdo ahora perfectamente una frase que oí hace muchísimos años y yo la repito porque es muy buena. Una sola persona con Dios ya es mayoría. Cuando muchas veces nos dicen, oye, pero los evangélicos somos muy pocos. Lo malo no es que seamos muy pocos, lo malo será que no seamos consecuentes, consagrados. Pero si somos consecuentes, ¿qué importa la minoría numérica para Dios? Un 1%, y es que no llegamos al 1%. Pues bien, aún no llegando al 1% con Dios, somos mayoría. Somos mayoría. Y de ahí ha de venirnos el consuelo y que no nos deprimamos. Lo que tenemos es que mirar hacia nosotros mismos, porque la Iglesia es la suma de los sumandos más el Espíritu Santo. De modo que lo que cada uno de nosotros seamos va a influir en el resto de la congregación. Pues vamos a dejarnos llevar del Espíritu Santo, a tener apetito de su palabra y a crecer espiritualmente todo lo que podamos. Y entonces, aunque seamos minoría, seremos mayoría con Dios. Viene el mensaje de Dios. Lo dice. Voy a leerlo traduciendo al pie de la letra. Los versículos 2 y 3. Levántate, vete a Nínive, la ciudad de la grande, y clama contra ella, porque sus maldades han subido hasta mi rostro. Así dice el hebreo al pie de la letra. Y en ese orden. Y dice, y se levantó Jonás, lo que se llama colocación o énfasis de colocación. Y se levantó Jonás para huir a Tarsis, primero, del rostro de Jehová, o de la presencia de Jehová, que así se lo traduce en nuestra Biblia para entender para que la gente entienda un poquito mejor lo que significa rostro. Pero siempre sale la palabra rostro cuando se habla de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro, lejos de la presencia de Yahvé, de Jehová. Se quería venir a España,
porque era lo más lejano que había de Nínive. En vez de ir al este, lo más lejano que había en el oeste. De modo que ese había sido el mensaje. ¡Qué sorpresa para Jonás! El que estaba pensando algún mensaje para su pueblo, para reprensión o para ánimo. ¡Qué sorpresa! Y desobedece, como vemos en este versículo 3, desobedece. Primero, quiere salirse con la suya, no con la de Dios. Segundo, y además todo le parece que le está saliendo bien. Todo le está saliendo bien. Mira qué casualidad, un barco que va. ¿A cuándo? ¿A dónde? A Tarsis. Uy, qué bien, qué lejos de Nínive. Qué bien, qué coincidencia tan providencial, podía decir. Providencial no podía ser, ¿verdad? Iba contra la voluntad de Dios. Pero nosotros podemos estar tentados algunas veces, sin darnos cuenta de que vamos contra la voluntad de Dios, de que las circunstancias, las coincidencias como las llamamos, están favoreciendo a nuestros planes. De modo que el que las circunstancias parezcan que están favoreciendo a nuestros planes, no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. De ahí solo no se puede sacar la consecuencia de que esa es la voluntad de Dios. Huir al otro lado. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes algo parecido? El doctor Kendall, que es el pastor de la gran congregación de Westminster Chapel en Londres, y sucesor nada menos que del famoso doctor Lloyd Jones, en el comentario, mejor dicho, lo primero que predicó en esa iglesia fueron unos mensajes sobre Jonás. Y para decir por qué, en la introducción dice él: quiero comenzar mi ministerio predicando sobre Jonás por dos razones. Primera, porque la iglesia en general me parece que está tomando el mismo curso que Jonás. Dios le está diciendo a la iglesia que tome un camino y que salga a predicar el evangelio por todas partes, y la iglesia está yéndose por el camino contrario. Está preocupándose mucho de edificios, de tal y de cosas que son muy aparatosas para el hombre, y en cambio está olvidando la misión que le encargó el Señor Jesucristo. Dice: pero la principal es que yo soy Jonás, dice él. Yo soy Jonás. También yo quise escaparme, también yo quise ir contra la voluntad de Dios, y me agarró y me dijo: no, tú vienes aquí. Y contra mi voluntad primera, yo me encuentro donde no quería estar. Pero yo, hermanos, creo que puedo decirlo mejor que Kendall. Yo soy Jonás de arriba abajo, con la circunstancia de que yo no estuve 3 días y 3 noches en el vientre del pez, sino que estuve 3 años y medio huyendo de la voluntad de Dios. Así. 3 años y medio en que, después de haberme convertido al Señor y estando ya casado en Inglaterra, dejé Inglaterra, dejé a mi mujer que estaba encinta y me volví otra vez a la Iglesia Católica y a España. Y estuve encerrado porque aquí dijeron, yo creía que me iban a recibir con los brazos abiertos. Oh, no. Después de lo que ha dicho, hay que tenerlo a prueba. A un monasterio, primero de cartujos, después de benedictinos, casi 3 años. El resto lo pasé en Madrid, de cualquier manera, y empobreciendo espiritual y materialmente, porque ya me salí del monasterio donde estaba, ya me cansaba. Me dijeron, bueno, si se va, pero ya sabía lo que me pasaba. Si me iba, tenía que renunciar a todas las esperanzas de volver a mi lugar. Con lo cual hubo una cosa providencial, como pasó con Jonás también, porque Jonás lo hizo muy mal, pero aun haciéndolo mal, Dios, que saca de los males bienes, sacó nada menos que la conversión de los marineros, que en otras circunstancias
Pues es probable humanamente que nos hubieran convertido, y por ese mal de Jonás vino el bien. Qué cosa, cómo Dios hace las cosas. Yo voy a decirlo claro, no fue un acto de locura, aunque estaba a punto de volverme loco. Cuando yo salí de la iglesia romana con lo elemental de bebé recién nacido de nuevo, yo tenía que haber estado, como el apóstol Pablo, 3 añitos en el desierto de Arabia, formándome en un colegio donde fuera, meditando, estudiando, etcétera. A la misión a donde fui a parar, no se me querían más que para explotarme. Oh, no, don Francisco, usted sabía más que todos ellos. Don Luis, decía yo, de teología católico-romana yo creo que me puedo poner con cualquiera, pero del Evangelio, por favor, estoy en pañales. No quería oír. Había que explotarme y a ganar para la misión. Lo pagaron ellos, lo pagó mi esposa, lo pagué yo. Y los 3 años que debería haber estado antes, los pasé después, porque esto sí, en los monasterios donde estuve, tuve plena libertad para estudiar, para meditar. No solamente eso. En los libros evangélicos que yo les dije, tuve tiempo para meditar y Dios arregló las cosas para que el pez me vomitara en la orilla de Nínive y volviese a Inglaterra. Cuando mi señora vino a Madrid, me agarró, pero bien, sin forzarme. Ya estaba maduro, pero solamente cuando estaba maduro. Y como digo, fue una cosa providencial también, porque de lo contrario, cuando volvimos a España para el ministerio, yo no hubiera sido reconocido legalmente para poder ser predicador ni pastor, porque según la ley de libertad religiosa del 67, solamente podían ser pastores o predicadores los curas, etcétera, que tuviesen permiso de su superior anterior para dejar los hábitos. Y yo lo tenía. Porque cuando me salí del monasterio benedictino, yo pedí la dispensa del celibato, con lo cual mi matrimonio iba a ser considerado legal, solamente en Inglaterra, que ya lo era, sino también en España. ¿Ves? Por medios malos salen cosas buenas. Dios sabe sacar bienes de los males, como he dicho, y estar completamente tranquilo. Tengo el libro de familia, el matrimonio legalizado, debidamente casados según la ley española, y las hijas no son bastardas como habrían sido a los ojos de la jerarquía católico-romana, sino completamente legales. ¿Sí? De todo saca el Señor cosas buenas, pero fue una de las de Jonás, pero mala, de modo que entiendo a Jonás. Y yo le digo a cada uno, cuidado, que ustedes, hermano o hermana, pueden ser de alguna manera Jonás en algún momento. Siempre que Dios les llama a una tarea, les da un don el Espíritu Santo que sirve para beneficio de la Iglesia, y ustedes resisten y desobedecen, están haciendo como Jonás. Pero yo les aseguro que si son nacidos de nuevo, Dios les va a agarrar. Y si no les agarra, échense a temblar. Pídanle al Señor, como yo le he pedido muchas veces: Señor, después de esto sobre todo, no permitas que me desvíe de tu voluntad. Y por mucho que me guste un camino y quiero emprenderlo, sácame de él. Como decía en la explicación de la epístola a los Filipenses, hemos de dar gracias en el cielo a Dios, no solamente por lo que nos dio cuando se lo pedíamos, sino también por lo que no nos dio y también por lo que nos quitó, porque entonces conoceremos muy bien cuáles eran los pensamientos y los caminos de Dios, que no son como nuestros caminos ni como nuestros pensamientos. De modo que, hermano o hermana, no digas: a mí
¿Por qué precisamente a mí? Yo no valgo para esto. Si el Señor da un don, capacita para lo que sea. No hay nadie inútil en la iglesia de Dios, porque Dios no hace cosas inútiles. Y como yo suelo decir, tampoco hay mutilados de guerra. Después de una guerra, y los que hemos vivido bastante para conocer la guerra civil, que son las peores guerras, pierde una persona, aparte de los que han muerto, pierde una persona una pierna, un brazo, un ojo, tal. Por mucho que la ortopedia haya inventado, nunca le volverán a poner el ojo que tenía, el brazo vivo que tenía, la pierna viva que tenía. Se queda de mutilado de guerra. Por mucha pensión que le paguen, aquello no se lo devolverán. Pero en lo espiritual no pasa así. En la iglesia de Dios no solamente no hay inútiles, sino que no hay mutilados de guerra. Y ya sabéis por qué. Una persona que ha nacido de nuevo, toda la página negra de su vida anterior, todo lo negra que haya sido, con el perdón de Dios se vuelve completamente blanca. Todavía más, un pensamiento que lo leí hace cerca de 50 años y jamás se me ha olvidado. Cuando Dios perdona, precisamente los puntos más negros de nuestros pecados pasados se convierten, por decirlo así, en constelaciones de perdón. Brillan todavía como estrellas más fuertes. Nuestra página no solamente queda blanca, sino también brillante, pero brilla más precisamente en aquellos puntos que habían sido más negros, porque es en aquellos donde damos más gracias al Señor, que nos sacó de allí, que nos perdonó aquello, porque precisamente por ser tan gordo, tan grave, el perdón de Dios se agranda más. Podemos darle más gracias a Dios por aquello. La iglesia que no proclama valientemente el mensaje de Dios para las necesidades de un mundo perdido, también es como Jonás, también es como Jonás. Esta iglesia, como dice Kendall, pierde su autoridad y merece que su candelero sea removido. Y de la misma manera, el creyente que no cumple con lo que el Señor le manda, también pierde su testimonio. Y según el Señor dijo, ya no sirve para nada. Recordéis que el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, allá por el versículo 13, dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Y dice que la sal, si pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque siendo la sal la que preserva de la corrupción, si la sal pierde su sabor, no tiene ningún elemento químico para devolverle el sabor, porque es ella la que da sabor. Si lo pierde, no hay ninguna otra cosa que le devuelva el sabor que tenía. Así que el creyente que pierde su sabor no sirve para nada. Y el pastor Kendall, copio de él aquí una cosa que me pareció muy fuerte, ya dirán ustedes si es fuerte o no fuerte. Dice, en muchas iglesias, si el Espíritu Santo se retirase de en medio de la congregación, la obra seguiría adelante como si nada hubiera sucedido. Júzguenlo como quieran. ¿Saben lo que quiere decir? La obra, en cuanto tiene de exterior y de aparato exterior, seguiría igual. Campañas, tal. Él quiere decir lo siguiente, que una campaña o cualquier otro movimiento de la Iglesia, por fuerte que parezca y avasallador, puede ser una obra meramente humana y un activismo si no se hace con el poder del Espíritu Santo. Pero como quiera que el poder del Espíritu Santo es invisible en sí y solo se conoce mucho después por sus frutos, mientras no se ven los frutos o la falta de frutos, dice, pero qué bien marcha la iglesia, qué campañas, qué cantidad de tal, y se ofrenda bien y lo otro,
puede llegar también a esto, para ofrendar bien también. Y sin embargo, que no sea mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, si de repente se retirara del medio, quizá ni se notaría. Terrible, terrible. Y otro comentarista que también lo leí, mucho más pequeño, pero con pensamientos fabulosos, que los pude hacer entrar aquí, pero no en Teis porque no tenía todavía ese comentario muy pequeñito. La vida nunca se queda parada. O vas corriendo con la voluntad de Dios, o vas huyendo de la voluntad de Dios. El tiempo te pone en movimiento y ya no te puedes parar. Cada día te estás asemejando más a la imagen de Dios, o cada día estás desfigurando más y más en ti los rasgos de esa imagen. Es una cita maravillosa. Es cierto, no nos damos cuenta de esto, hermano. Y muchas veces pensamos, bueno, he llegado ya a tal nivel o a tal cosa tal, y ahora voy bien, sin darnos cuenta de que estamos estancados. Pero no, es que en lo espiritual no hay estancamiento. Y creo que lo dicen con la de la epístola a los Filipenses. O se va hacia adelante o se va hacia atrás, porque la vida no se para. Y el hombre que quiere pararse va hacia atrás, porque la vida le empuja hacia adelante. Si él no marcha hacia adelante, se queda para atrás. Punto D, no he dicho A, B, C, D, pero ahora llego al punto D. En esta segunda parte, este segundo punto del mensaje de Dios y de desobediencia de Jonás. La gran pregunta que se ofrece ahora a nuestra consideración es la siguiente: ¿el por qué? Yo recuerdo antes de venir acá, no sé si fue el último domingo que estuvimos en nuestra iglesia de Inglaterra o fue en el anterior, a uno de los miembros que hay, bastante más capacitados y con ganas de saber. Yo le puse un poquito de dentera, ¿verdad? Sin decirlo de eso, pero digo, en Jonás lo más importante y lo más difícil de descubrir es el why, en inglés, ¿verdad? El why. ¿El por qué? ¿Por qué desobedeció Jonás? Mirad, hermanos, tened en cuenta esto. En toda la Biblia, Jonás es el único profeta verdadero que desobedece a Dios. El único. Tenemos a Isaías, a Jeremías y sobre todo a Amós, que se quejan amarguísimamente del mensaje que Dios les había dado, porque era muy duro. Pero adelante, obedece. Y cueste lo que les cueste, adelante con el mensaje. Y algunos de ellos, sobre todo por la epístola a los Hebreos, sabemos que lo pasaron muy mal. Algunos perdieron la vida y otros lo pasaron muy mal. ¿Por qué fue él el único profeta que desobedeció? La clave de todo el libro se encuentra en el capítulo 4 y en el versículo 2. Yadati sabía, conocía. El verbo yadoa significa en realidad conocer, ¿verdad? Yadati es perfecto. Yo ya lo sabía. ¿Cuándo? Ahora, Jehová, no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. O sea, antes de desobedecerle, cuando recibió el primer mensaje. No es esto por lo que yo sabía. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía, ¿qué es lo que sabía Jonás? Y fijaos qué inconsecuencia. Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal, o sea, del mal que has hecho o que has querido hacer. Mal aquí es la
la palabra genérica hebrea ra, que significa un mal en general, pero nunca la palabra ra se aplica para pecado. De modo que en todo mal que Dios haga nunca es pecado. Será un mal físico, pero nunca un pecado, ¿eh? Para pecado está la palabra genérica jatá, het, barrera, es una barrera entre Dios y el hombre, muy específica, y muchas otras, ¿verdad? Adón, hay muchas otras, pesha, que significa una transgresión, caída, como la hay también en el Nuevo Testamento, en el griego. De modo que Jonás se acordaba muy bien de lo que había aprendido, por decirlo así, en la escuela dominical cuando era niño. Porque estas 5 cosas que dice el de Dios son un resumen de lo que se enseñaba a los niños desde muy pequeños en Israel respecto a las 13 perfecciones de Dios. 13, ni más ni menos. No las voy a contar, las dejo para el capítulo 4, para que cada cosa vaya en su sitio, pero verán, estas se encuentran, la cita sí que la tengo por aquí, donde se encuentran. Se encuentran en Éxodo 34 la primera vez, en los versículos 6 y 7, las leeremos entonces y veremos que son 13, y en Joel 2:13 también están. Aquí las ha comprimido, las ha compendiado en 5, el propio Jonás. De modo que él lo sabía. Sin duda ninguna, esta es una de las causas por las cuales el número 13 para los judíos tiene buena suerte, así como para los no judíos suele dar mala suerte. Y la sal del salero es también para temer, viene del cuadro ese. Y Judas con su nariz de judío, porque era el único judío. De los 12 apóstoles, el único judío era Judas. Todos los demás eran galileos. Pero él no lo podía negar. Se llamaba Yehuda. Judá. Pues bien, sabía yo. Este versículo, como digo, es la clave del libro. Sabía yo. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que sabía Jonás? ¿Y qué es lo que olvidaba? Pues sabía muchas cosas. Sabía que Dios era muy bueno. Tan bueno, que no iba a destruir a los ninivitas, puesto que iba a predicarles un castigo, y cuando Dios amenaza es porque quiere salvar. Cuando Dios quiere destruir, no manda ningún mensaje. A Sodoma y a Gomorra no mandó a nadie, Sodoma y Gomorra serán destruidas dentro de tantos días. No. El batacazo vino sin advertencia. Pero aquí el aviso, como veremos al analizar el capítulo 3, en esa advertencia los ninivitas, se ve que no eran tontos, vieron un rayo de luz. Pues bien, sabía que Dios era demasiado bueno como para destruir a los ninivitas. Y por consiguiente, sabía o pensaba que él perdería su reputación como profeta. Porque en el libro del Deuteronomio y en el capítulo 18, al terminar, el versículo 22 dice que aquel profeta que profetice una cosa y aquella cosa no se cumpla, no es verdadero profeta. De modo que él iba a predicar 40 días y Nínive será destruida, sabiendo que no sería así, porque conocía a Dios. Iba a perder su reputación entre los propios ninivitas, y mucho peor todavía en Israel, donde había que apedrear a un falso profeta. Pero a esto hay que añadir otros 2 detalles que, aunque no justifican la conducta de Jonás, nos la explican. ¿Qué detalles son estos? Primero, no solamente explica la desobediencia del capítulo 1, sino el enfado que veremos después en el capítulo 4, cómo se enfada.
Nínive era la capital de Asiria, y Asiria era el enemigo número 1 de Israel. Pero hay otra cosa más profunda, y es que al hallarse la condición espiritual de Israel en una situación tan decadente, a pesar de la prosperidad material, lo que temió Jonás al recibir el mensaje de Dios fue que el centro de gravedad del amor misericordioso de Jehová basculase repentinamente, marchándose de Israel hacia Siria. De Israel, el pueblo escogido, hacia el enemigo número 1 de Israel, Asiria. Esto fue ni más ni menos. Y esto sí que Kendall no lo vio, pero Palmer Robertson sí. Y le agradezco a él esta insinuación tan profunda. De un impenitente Israel a un arrepentido Nínive, claro, juzgando las cosas con el termómetro espiritual. Y Jonás era un profeta verdadero de Dios, aunque aquí esté desobedeciendo, y ha dicho que no se justifica, pero se explica su desobediencia. Israel estaba impenitente y él veía que Nínive se iba a arrepentir, y podía decir: nos parece raro esto. Vamos a ver qué dice Romanos 11. Nosotros lo vemos un poco más claro porque tenemos, como he dicho antes, toda la revelación de Dios. Jonás no la tenía y no podía leer esto. Dice en Romanos 11, en el 17: si algunas de las ramas fueron desgajadas de Israel, y tú a los gentiles, les dice ahora, siendo olivo silvestre, bastardo, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, del natural, del que daba buenas olivas, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sabes? La raíz que quedaba de Israel es la que sustenta a los gentiles, aunque Israel haya sido por muchos siglos desamparado, justamente desamparado por Dios. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que hoy fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, como diciendo, a ti menos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Está hablando de grupos, cuidado, hermanos. No está hablando de personas que puedan perder la salvación, no. Habla de grupos, está poniendo a los judíos y a los gentiles. Los judíos en general han sido desgajados porque no solamente crucificaron al Señor, sino que, lo principal, resistieron en masa, muchos, miles de judíos se convirtieron en la primitiva iglesia, pero la masa del pueblo se resistió. Se puede ver lo que Pablo dice al final de Hechos, de aquellos judíos que le visitaban. La masa es... Y precisamente por eso él dijo, no volvemos a los gentiles. Puesto que no os tenéis por dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. 14:43. Precisamente por eso, por la resistencia de los judíos a convertirse, el Evangelio comenzó a entrar en los gentiles, a pasar a Europa, y quizás si Israel se hubiera convertido en masa, nosotros estaríamos quizá esperando todavía el Evangelio, que hubiera tardado en llegar. Pero así se apresuró la obra de entrada del Evangelio en lo que no era Israel y después en Europa. De modo que sí, si tú fuiste cortado, y aún ellos dice,
Si no permanecieran en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los judíos? No es extraño que Pablo diga primero al judío y después al griego, primero al judío, el Evangelio. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y luego viene una cosa que esta ya no la sabía tampoco Jonás. Y algo que los antidispensacionalistas no lo saben, o no quieren saberlo. Viene la profecía del misterio que os voy a decir, hermanos, dice Pablo, que llegará un día en que todo Israel se convertirá. Y da la razón en el versículo 29, digno de saberse de memoria, porque el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, sin arrepentimiento. Mejor dicho, lo que allí pone es sin remordimiento. Dios no se vuelve atrás de su llamamiento. Y un día los israelitas que resistieron se convertirán. Consuelo para nosotros porque hemos de amarles. Jesús es judío, Pablo judío. Una cosa contra los que digan, ahora ya todos somos iguales, judíos y gentiles formamos un solo cuerpo en la iglesia. Ah, sí, pero también varones y mujeres formamos un solo cuerpo en la iglesia. ¿Somos iguales en todo, varones y mujeres? ¿Verdad que no? Las diferencias se mantienen también, ¿no? Pues también se mantienen las diferencias de griego y de judío. También. Pablo no dice, al hablar de su conversión, yo era antes judío. ¿No? Yo soy hebreo. Soy hebreo. Y hebreo de hebreos y tal. No había dejado de ser judío para ser cristiano. Y esto es una cosa que los judíos convertidos que se dedican a misionar entre los judíos lo tienen muy en cuenta. Porque el mayor prejuicio que tiene un judío es pensar que el cristianismo es solo para gentiles, que los judíos no hacen nada en el cristianismo, le dicen. Pero no, pero si el Mesías en el cual nosotros creemos como Salvador es judío, pero si este Pablo está judío, tú no tienes que dejar de ser judío para ser cristiano, al contrario, el cristianismo que adquieras colmará tu condición de judío, te hará un mejor judío, un mejor no solamente de Judá, sino de toda la casa de Israel. De modo que, ya lo creo, que interesa eso. Sabemos, por lo tanto, nosotros que el despido de Israel no es para siempre. ¿Qué es lo que Jonás no tenía en cuenta? Se le había olvidado. Varias cosas, aquí tengo tres. Primera, se le había olvidado que la presencia de Jehová no estaba ligada a la tierra de Israel. Seguramente, si no lo hubiera hecho, Jonás pensó, si yo me escapo tan lejos de Israel, no solamente de Israel, de Nínive, sino de Israel, si me escapo tan lejos, me escapo de la Shekinah, que se dice técnicamente, y os voy a decir lo que significa, porque ahora, claro, se pone con mucho bombo como la palabra griega kerigma, que se dice por todas partes, total significa proclamación, kerigma, proclamación, pero hay que decir el kerigma, porque eso está de moda. La Shekinah la verán en todos los libros, la Shekinah. Shekinah significa habitación, el verbo es shakan, que significa habitar, en hebreo. De modo que Shekinah no significa sino aquel lugar, estamos hablando del Antiguo Testamento, en que se manifestaba gloriosamente la habitación de Dios en la tierra. ¿Dónde se manifestaba? En el lugar santísimo del templo o del tabernáculo. Pues bien, allí se decía que estaba la Shekinah. Pues, como les pasaba a los gentiles, podían pensar que Dios era un Dios de su tierra, de la tierra de Israel. ¿Recordáis lo que le pasó a Naamán? Segunda de Reyes 5, en el capítulo 5. Naamán, cuando ya convertido, más o menos convertido, se discute en qué forma, tal, pero lo cierto es que él pidió a Eliseo que se le diera tierra de Israel como carga de 2 mulas para llevársela a su tierra y ofrecer sacrificios al Dios de Israel sobre tierra de Israel. Porque él pensaba que en tierra de Siria no se podía dar culto
a un Dios ajeno. De modo que para darle culto al Dios de Israel, sobre tierra de Israel. Y así se llevó, 2 cargas de tierra para sobre esa tierra poner un altar y sobre ese altar ofrecer los sacrificios al Dios verdadero. ¿Llegó Jonás a pensar algo parecido? Que en Tarsis ya la Shekinah quedaba muy lejos. Pues quizá pensó esto. Quizá pensó. Y no tuvo en cuenta que la presencia de Yahvé no estaba ligada a la Shekinah. Segundo, no se daba cuenta que Dios no es exclusivista, es decir, no es racista, como lo era él. Y así suelen ser los judíos. Los judíos admitían y admiten lo que llaman prosélitos, añadidos, añadidos. Se añaden, tienen que pasar por la circuncisión y por otras cosas, porque hay 2 clases de prosélitos. Prosélitos de la ley y prosélitos de la justicia, me parece que se llaman las 2 clases. Según sean unos u otros, van avanzando más y más. Como lo era el eunuco de Etiopía, era uno de los prosélitos, por eso iba a hacer su viaje a Jerusalén y volvía leyendo Isaías, como si hubiera sido un judío, ¿verdad? Prosélito. Pues bien, tercero, Jonás no tenía en cuenta que el Dios que le estaba mandando predicar en Nínive también velaría por su reputación personal, para que ni en Nínive ni en Israel les sucediera ninguna cosa que no estuviese dentro de los planes de Dios. En el fondo, lo que le pasó a Jonás es que fue un gran egoísta. A este Jonás no le importaba ni mucho ni poco la suerte eterna de aquellos miles de personas de Nínive. Miles. Se calcula, según la opinión más probable, que habría unas 600.000 personas en la ciudad de Nínive, y que esos 120.000 que dice el versículo 11 del capítulo 4 eran, y lo demostraremos cuando lleguemos allá, los niños que no habían llegado a la edad del discernimiento, que no conocían su mano derecha y su mano izquierda, como veremos. Nosotros no llegamos a tanto, ¿verdad? Creo que ninguno de los creyentes llegará a tanto. Pero también podemos decirnos, ¿de veras me interesa la suerte eterna de los inconversos? ¿De veras? Quizá no huiremos como Jonás de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, no huiremos. Pero ¿de veras nos interesa? ¿De veras nos interesa la suerte eterna de nuestros prójimos inconversos? En realidad, hermanos, digámoslo claramente, en la medida en que nosotros apreciamos lo que Dios ha hecho con nosotros, haciéndonos hijos suyos, en esa misma medida tendremos el deseo y pondremos todo nuestro empeño en que llegue la palabra de Dios a los inconversos, que lleguen a nacer de nuevo y convertirse como a nosotros nos ha sido concedido, sin ningún mérito de nuestra parte. Eso es lo que nos pide el Señor, y eso es lo que debemos hacer sin ser como Jonás. Y tercer punto y último, para no pasar de la hora y cuarto. Versículo 4. Tengo muy pocas líneas aquí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios frustra la huida de Jonás. Este es el título de la tercera parte. De Dios no hay escape posible. Primero, porque es omnipotente y todo lo puede, maneja a su arbitrio todo lo creado, y en el contexto que nos ocupa maneja, controla y dirige las fuerzas de la naturaleza.
entre las cuales están los vientos. Y el mar es omnisciente y sabe perfectamente dónde se halla cada persona y cada cosa, y sabía dónde estaba Jonás. Y es omnipresente, se halla en todo lugar, sin que haya sitio que lo retenga, ni barrera que lo detenga, ni sitio que lo retenga, ni barrera que lo detenga. Si leéis el Salmo 139, lo más bonito que tiene el Salmo 139, aparte de lo último, que para mí es lo esencial: examina mi corazón, escudriña mi corazón y dime si hay en mí algún camino que no sea de rectitud. Pero allí tenemos la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios de una manera maravillosa. Si huyere hacia lo último de la tierra, allí me alcanzará tu mano. Se le había olvidado a Jonás eso. Se le había olvidado a Jonás. Pues bien, el hebreo dice en este versículo 4 que Yahvé arrojó un gran viento al mar. Y el verbo hebreo significa algo parecido a lo que hace alguien cuando arroja con gran fuerza una jabalina o un dardo hacia su blanco. Arrojó un gran viento al mar, y la tempestad que se produjo fue tan devastadora que los marineros, que sin duda estaban muy avezados a grandes tormentas, porque de ellos es de quienes se trata, pensaron que aquella tormenta acabaría con la nave, que se iba a partir, dicen. Tan grande que se pensó que se partiría la nave, que no se le ocurre lo de Hechos 27 y 28, cuando se partió la nave. Aquello se partió, pero porque no quisieron escuchar el consejo de Pablo. Era otra cosa. O Dios le había prometido que llegarían a eso, porque él tenía que dar testimonio en Roma y lo había de dar, pasara lo que pasara. Pero aquí les pareció que se iba a partir. Y ahí lo dejamos, hermanos. Porque aquí termina el estudio primero, y ojalá pueda medir el tiempo igual que hoy. Pero queda la aplicación personal, no la voy a decir yo, la aplicación personal es de cada uno. De las consideraciones que yo he hecho, ¿qué nos dice a cada uno de nosotros esta porción, o mejor, cada uno de los puntos de esta porción? En cuanto a huir de la voluntad de Dios, y en cuanto a tener en cuenta de que de Dios no hay escape. En esto, que el Señor nos ilumine y nos proteja y no nos deje apartarnos de su voluntad. Hermanos, de Dios no hay escape. Así que para ir a trancas de barrancas, ir como Dios quiere y con buena voluntad y con gozo, y así iremos bien, sin tener tantos problemas como los tenemos. Dios nos va a sacar de esos problemas, pero los vamos a pasar si no le obedecemos. De modo que nos vamos a ahorrar mucho si le obedecemos y nos vamos a meter